en la línea a Emilio Álvarez y Casa, también senador e integrante de este Grupo Plural. ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenos días. Ivette, muy buenos días, y por tu conducto a la comunidad de decir las cosas, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, qué gusto que estés. Mucho gusto saludarte. Igual, Emilio, sabes que eres amigo de este programa y siempre dispuesto a platicar con nosotros. Bueno, pues vamos a hablar de los 6 meses a los que llega este terrible asesinato de los 2 jesuitas ahí en Chihuahua, de un guía de turistas, pero no puedo dejar de preguntarte tu opinión acerca de todo esto, de lo que estábamos hablando, por supuesto, el lamentable atentado en contra de Ciro, de la reacción ayer del presidente, y también ya escuchábamos a tu compañero, a Germán Martínez. Mira, Ivette, hay que tener absoluta claridad. Como dice el relator de Naciones Unidas, las palabras matan. Y no se puede disociar el contexto de riesgo que tienen los periodistas en México, que de por sí ya era grave, de por sí ya estaba ubicado entre los peores, de las palabras que dice el presidente. Recientemente salió el informe que en el 2022 el país más sangriento para el ejercicio de la libertad de expresión, para el ejercicio profesional del periodismo en México. Incluso, Ivette, más que países en guerra como Ucrania. Este hecho es ya de por sí bastante grave. Esto viene de gobiernos anteriores. Pero lo que ha sucedido en este gobierno tiene tres componentes. El primero es que se ha incrementado notablemente los ataques a la prensa, en términos de agresiones físicas y homicidios. El segundo es que la impunidad se ha descompuesto más, acelerado. No hay personas culpables. La Fiscalía General de la República absolutamente ausente. El fiscal Quirós Manero invierte más energía para no atraer delitos que para procurar justicia. Y la tercera es que a todo ese escenario de riesgo se le suma una inusitada agresión verbal de parte del presidente. Y eso es particularmente grave, porque el presidente, con una narrativa de esta naturaleza, pareciere que legitima las agresiones, pareciere que genera una condición de tolerancia y permisividad. Es más, él mismo se sube a la esfera de riesgo del ejercicio profesional. Y no se trata de que el presidente le guste o no lo que dicen los periodistas. No se trata que los periodistas aplaudan al poder. Sencillamente se trata que hagan su trabajo. Podrán coincidir, podrán disentir, pero lo que no puede esperar el presidente es que el término de relación con el ejercicio profesional de la libertad de expresión sea aplauso o enemigo. Y todas las instancias internacionales en materia de libertad de expresión, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, la Oficina del Alto, la Relatoría de Naciones Unidas, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y varios más, Ivette, han dicho que las mañaneras se han convertido ya en un espacio de abuso de poder, que desde el poder se lancen esos ataques. Es lo que en la lengua española se llama como soliviantar, es decir, asusar a otros para hacer daño. Y que, por cierto, también ha descalificado gravemente el trabajo de todas estas organizaciones que tú mencionas. Sí, ahora resulta que son conservadoras. Ya se le olvidó al presidente López Obrador que él mismo fue a Washington a solicitar la intervención de la Comisión Interamericana cuando consideraba que Trump era una amenaza a México. Ahora Trump es su amigo y la Comisión Interamericana es conservadora. Este tipo de cosas, Ivette, son muy de preocupación. Son fuera de las reglas de la convivencia democrática. El presidente legítimamente puede tener diferencias. El presidente legítimamente puede decir, hombre, no estoy de acuerdo. Pero lanzar toda esa retahíla de insultos, descalificaciones y presunciones de corrupción porque no dicen lo que él quiere, a mí me parece extraordinariamente peligroso. En el caso de Ciro Gómez Leiva, el Grupo Plural, por supuesto que ya manifestó no solo su solidaridad, sino su preocupación. Pero, Ivette, la cosa es tan absurda que están a 2 milímetros
de decir que la víctima es López Obrador y no Ciro. Sí, porque además, según dice, fue tal vez por afectar mi gobierno, ¿no? O sea, como... Sí, pues, sí. Ahora resulta que el hecho lo afecta a él y no a la víctima directa, es decir, se descomponen las cosas de una manera peligrosa. Yo sí creo que tenemos que insistir, prudencia, señor presidente, prudencia, las palabras matan. Contundente, Emilio Álvarez y Casa, y lamentablemente tenemos que hablar de otro tema de impunidad. 6 meses se cumplen ya el día de hoy del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma, que dimos cuenta, estos hechos ocurrieron en Cerocahui, Chihuahua, y la comunidad jesuita ha seguido exigiendo justicia desde entonces. Ha habido algunos detenidos que presuntamente están involucrados con quien habría ordenado estos asesinatos, pero podemos decir que sigue en la impunidad. Sí, fíjate que es muy doloroso porque a este hecho se suma también el homicidio del joven Paul Osvaldo, este joven que era parte del equipo de béisbol que desapareció y luego apareció sin vida. Fueron 4 homicidios hace 6 meses en Cerocahui y esencialmente, como bien subraya Sibet, la lectura de 6 meses es la impunidad. La estructura del delito, la estructura de la violencia en la Sierra Tarahumara sigue intocada. Las autoridades, tanto locales como federales, han decidido o no han podido afectar esas estructuras de las redes de macrocriminalidad, que son espacios claves en las rutas del narcotráfico y de control territorial para esos fines, y que hoy por hoy tienes un testimonio, pues yo considero muy admirable, de la Compañía de Jesús, no solo de insistir en la justicia, sino de señalar la paz y los procesos locales como ruta para la recomposición de este país y alejarnos de la violencia, como ruta para la reconstrucción de la paz. Ayer la Compañía de Jesús sacó un comunicado. Si no lo han leído, les invito a que lo lean. Está en mis redes de Twitter, pero en cualquier otra muy probablemente así las cosas ya lo tienen. Sí, lo compartimos para todos nuestros usuarios. Creo que es muy importante, y quien los escucha, vea el Twitter de Así las Cosas, y ahí van a poder encontrar un mensaje muy profundo, digamos, esencialmente en esos 3 ejes. Primero, de dolor, porque ¿qué es lo particularmente crítico de este hecho? Pues que matan a 2 sacerdotes en el altar. Y esto sucede porque antes habían matado a un guía de turistas. Y esto sucedió porque antes hubo un partido de béisbol que un equipo gana a otro y se van sobre los ganadores. Y este fenómeno, pues en verdad pareciera un sacrificio al altar, y es lo que conmueve no solo la vida en Cerocahui, vimos las imágenes de un pueblo dolido, sino la conciencia nacional. La segunda es que 6 meses después no pasa nada. El Chueco, que tenía orden de aprehensión, que tenía investigaciones, pues sigue libre. Este actor tan difícil de comprender, que mata a los jesuitas y después de matarlos pide que absuelvan los pecados. Es así prácticamente de película kafkiana. Y lo tercero es esta necesidad que nuevamente la Compañía de Jesús manda el mensaje. Y me decía a mí una de las personas que conocen muy de cerca esta situación: fíjate, Emilio, que el problema de no revisar la estrategia de seguridad es que los abrazos se viven en Palacio Nacional y los balazos se viven en el territorio. Por supuesto que uno puede decir, hombre, los abrazos no son malos, pero el problema es que no se haga nada contra la delincuencia, sí es malo. Hay entonces nuevamente una necesidad de revisar la política, la estrategia y las operaciones de seguridad que supongan la coordinación de los 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Este no es solo un tema del gobierno de la República, hay que decirlo con mucha claridad, pero quien más poder tiene, más responsabilidad tiene. La primera responsabilidad entonces es el del gobierno de la República, del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que han seguido no solo en la necia perspectiva de no mejorar,
sino de cerrarse a procesos de diálogo con distintos actores, instituciones y voces. Probablemente esta administración es la más cerrada en esa materia. He podido platicar con expertos y este gobierno ha decidido cerrar toda ventana, mesa y espacio de diálogo, y eso me parece que no solo no ayuda a Ivette, sino que descompone más las cosas. Ahí están los números. Les invito a que vean el Atlas de Homicidios de México Unido contra la Delincuencia. Métanse por favor a la página México Unido contra la Delincuencia. Ahí viene un reporte importante de México Unido en un análisis estado por estado y los municipios más violentos. Chihuahua está ubicado dentro de los más violentos, en particular Ciudad Juárez, pero creo que eso puede dar elementos de análisis que tenemos que hacer. No es solo un tema del presidente López Obrador. El presidente tiene que descolocarse de entender que él no es el centro de la historia. Hay gente afectada, hay gente sufriendo. Hoy la violencia está peor, aunque no lo quieran reconocer. Y la muerte de los jesuitas, vemos que por nuestra cosmovisión diríamos un martirio, pues nos recuerda la necesidad de avanzar y revisar la estrategia de seguridad psiquiátrica. Claro, Emilio, como tantos casos que diario tenemos que reportar y que la mayoría siguen en la impunidad. Muchísimas gracias, te agradezco estos minutos contigo. Y sí, ayer dábamos cuenta de que la primera quincena de diciembre, la más violenta de todo el año por el cúmulo de homicidios cometidos, diario tenemos que reportar estos casos que ya más adelante, ahora no nos da tiempo, pero de varios hechos que ocurrieron ayer en Guaymas, en Zacatecas, en Puebla, en Cuernavaca, en Veracruz, en Baja California, la desaparición del coronel en los límites entre Zacatecas y Jalisco, en fin. Esta situación que nos duele y que vemos que parece no cambiar. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, por los minutos esta mañana para Así las Cosas. Te envío un abrazo. Gracias, Ivette. Muy buenos días. Qué bueno que subrayas que es una situación estructural y los jesuitas son solo reflejo de eso. Un abrazo. Felices fiestas, Ivette. Muy buen día igual para ti. Vamos a una pausa, pero ya volvemos. Estamos en Así las Cosas.